Habla ya fe, pómele para gozar. 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 Yeah. Pómele para gozar. Pero que suena, Mente Quinto. Rumba en el patio. Al escuchar esta expresión nos evoca música, alegría, una fiesta o una celebración, especialmente una fiesta de baile que se realiza en el patio de una casa o en un lugar al aire libre. La expresión rumba en el patio es común en nuestros países latinoamericanos, donde la rumba y las fiestas al aire libre son parte importante de la cultura popular. Todos compartiendo una nueva experiencia en un tiempo y un lugar nuevo. La idea es regenerar una nueva fusión moderna de nuestra música afrocaribeña. Sembrar la semilla de nuestra cultura primal en las generaciones que se han quedado trancadas en el movimiento urbano comercial. Juntos crearemos un movimiento musical que resuene con fuerza y autenticidad en el corazón de nuestra comunidad. Rumba en el patio. Normalmente nosotros somos inquietos y siempre estamos haciendo ritmo sobre la mesa, mientras se está comiendo, mientras se está dialogando. Eso yo lo perdí. Y me empecé a dar cuenta de eso porque ya no hacía ruido, ya no hacía... Quiere decir que mi mente dejó de pensar inconscientemente en nuestra también. Eso a mí me asustó muchísimo, fue una crisis importante. Vamos a empezar por el comienzo, ¿no? ¿A qué edad tú te percatas de que tenías el arte para convertirte en el gran percusionista que eres hoy? Bueno, conciencia sobre ese tema de saber el potencial que pude desarrollar hasta hoy fue aproximadamente entre los 14 y 16 años cuando comencé a estudiar con David Amolio Ortiz. Yo comencé, ciertamente tengo conciencia, no de cuando aprendí a tocar tambor, más bien como a practicar conscientemente, como entre 9 y 10 años. Fue mi momento donde yo decía, yo quiero perfeccionar esto, yo quiero darle bien a esto. Pero ya tener una conciencia de proyectarme como, puedes decir, yo quiero posicionarme como uno de los grandes percusionistas de Puerto Rico. Quiero trabajar para eso. Y hacerlo a mi estilo, a mi modo. Pues fue entre los 14 y 16 años con David Amolio Ortiz. Yo empecé desde temprano. Yo te voy a decir que hubo mucha influencia porque papi le gustaba mucho la música cubana. Y entonces tenía muchos discos de Cuba, de viejos, tú sabes, Benny Moré, lo que está Casino en la Playa. Entonces además lo combinaba con cosas de Cortijo. Mi hermana fue la primera con que yo escuché jazz porque mi hermana compró discos de Billie Holiday y de Miles Davis, y entonces yo empecé a escuchar esa música que era diferente. A la misma vez a mí me gustaba Gladys Knight y los Pips, o sea que me gustaba. Yo no sé si tú te acuerdas en Puerto Rico que había un programa que se llama Soul Train, pues entonces ahí, o sea, nosotros veíamos a todos esos artistas, los que ya son Five, todo eso, y desde pequeño yo estaba escuchando eso. Aparte de que mami escuchaba muchos discos de Nat King Cole, y en casa había un disco de Nat King Cole, cantante, y Nat King Cole pianista, porque él tocaba piano, mucha gente no sabía eso, y de hecho había un disco en casa
donde él estaba tocando piano con su grupo. Invitado especial estaba Juan Tixol, que es el trombonista puertorriqueño que compuso Caraba. O sea que desde un inicio, ya más o menos, yo tenía esa escuela, o sea, sin saberlo, ¿verdad? Porque uno está escuchando y uno no sabe cómo va a seguir eso. Pero ya yo tenía esa escuela y yo nunca, como que nunca hice una distinción. O sea, esta es la música de mi papá, es la música de viejo. O sea, nunca hice esa distinción y pues estaba escuchando todas esas influencias al mismo tiempo. Entonces, ya de adolescente, en los 70, estaba bien pegada la salsa, la Fania, la Lupe, Tito Puente. Entonces yo empecé a tocar percusión, bongo, timba, la tumbadora o conga. Y empecé así a comprar discos yo mismo. ¿Sabes? Porque ahora la gente tiene Spotify y todo eso, pero yo empecé a comprar discos y así fue como yo empecé. Gracias a mi papá, pues siempre hubo tambores en mi casa. Ah. Entonces, todos esos instrumentos siempre hubieron en la casa y siempre tuve acceso a ellos. Entonces, yo aprendí en los instrumentos de mi papá. Cuando tú crecías, además de tu papá, que veo que fue y sigue siendo quizás una influencia al artista que eres hoy, pero ¿qué artistas en ese entonces tú veías y decías, yo quiero hacer lo que él hace o quiero colaborar con este artista? ¿Quiénes fueron esos artistas que te inspiraron a ser mejor? Sí, bueno, yo creo que hoy todo percusionista, tumbador, de Puerto Rico y del mundo, pero principalmente desde las raíces del tambor en Puerto Rico, nuestra influencia y persona que nosotros siempre admiramos y quisimos ser como él fue Giovanni Hidalgo. Entonces Giovanni Hidalgo marcó un antes y un después sobre ese tambor y lo que logró hacer Giovanni, que lo vieron, o sea, fueron testigos desde niños, la generación de mi papá y los de antes. Ya nosotros vimos al Giovanni ya con el título del mejor conguero. Esa siempre fue como la inspiración. Luego empezaron a aparecer, o fui conociendo como otros tumbadores que iban como alrededor de Giovanni, ¿no? Y yo siempre me inspiraba en estas personas porque Giovanni era como inalcanzable. Pero en ese momento aparecían otros que de momento yo preguntaba en el momento en el que los conocía o escuchaba algo de ellos por primera vez. Decía, fíjate, Giovanni podrá hacer eso. Siempre Giovanni era como que el ídolo nuestro, nuestro héroe. Y entonces, pues yo quería como que Giovanni siempre fuera el mejor, ¿sabes? Y que tuviera, como quien dice, la última palabra en el tambor. Entonces aparecían estos tamboreros de nueva cepa, porque venían así un poco de antes. Por ejemplo, te puedo mencionar a Richito Flores, Paoli Mejía, el mismo Giorgi Padilla, que aunque está cercano ahí, junto con Giovanni, pero eran congueros que no se conocían así, o por lo menos yo no sabía de ellos hasta posterior, ¿no? Giovanni siempre fue el referente y de momento aparecían estos timberos. Y decía, ya, hermano. Entonces,
eso ayudó también a que yo quisiera como acercarme, es decir, quizás no puedo ser como Giovanni, pero puedo acercarme como Paoli Mejía, quiero más o menos, yo escuchaba los solos, distintos solos, siempre estaba buscando nuevos recursos, nuevos sonidos. Y esa fue el estímulo, ¿no? Hasta que con David Lamole pues sentí que fue la persona que me trazó como el camino para decir, mira, por aquí es que tú vas adquiriendo Sí. ese tipo de destreza, ese tipo de herramientas, ese tipo de esa forma de tocar, de pensar el tambor en esa forma. ¿Cómo llegas a la familia Cepeda? Hubo un camino largo antes de eso, porque tú sabes, en el barrio pues la gente estaba, vaya, como rumbeando, tocando. Había otra gente que tocaban bongo. Yo empecé con bongo, tocaban bongo y decíamos, mira, esto se hace de esta forma. Entonces, eventualmente yo fui yendo hacia la batería. Me fui moviendo hacia la batería porque como también me gustaba Gladys Knight, me gustaba la música americana, yo entendía que con la batería como instrumento yo podía cubrir más áreas. Y empiezo a escuchar distintas personas y las personas que yo empiezo a escuchar, casi todos ellos eran o cubanos, brasileños, americanos también, pero me doy cuenta, especialmente con los cubanos y brasileños, que ellos dominan su propia música. Entonces yo dije, a mí me gustaría aplicar las cosas a la batería y empecé a coger clases primero con Cachete Maldonado. Y Cachete me explicó mucho de la música cubana, pero no mucho de la bomba, de la plena, etc. En ese momento mi hermano, David Sánchez, él estaba tocando con el grupo ABC de Jesús Cepeda. Y yo le dije a David, mira, preséntame a Jesús porque yo quiero aprender esos ritmos para entonces tener una idea de cómo aplicarlo a la batería. Entonces yo voy donde Jesús y me dice, no, mira, ve acá, nosotros ensayamos todos los lunes. Y yo fui a los ensayos y llega Petra Cepeda y Petra me dice, mira, eso está bien, pero si tú quieres aprender de verdad tienes que tocar. Y me hizo tocar con ellos. Mira, vete a la esquina, cómprate un sombrero y vamos a tocar un show. Y empecé a tocar show así, digo, al principio tú sabes, aprendiendo los cuas y eso, pero me tiraron así. Como yo era percusionista ya me tiraron, tú sabes, como quien dice, al fuego. Y así fue como yo empecé con la familia Cepeda. Tan pronto yo empecé a tocar bomba y plena, ya yo había tocado cosas de la música afrocubana, yo dije, esta es mi tribu. Y, o sea, me sentía, tú sabes, a gusto. Y seguí tocando con ellos por varios años. Esto fue como el 84. Yo seguí tocando hasta el 92. Viajé con ellos a Guadalupe, a un festival, viajé con ellos a Nueva York. Con Modesto Cepeda viajé a España, Palma de Mallorca. En una ocasión estábamos tocando prácticamente todos los viernes en La Concha. O sea que todos los viernes, como por 2 años, yo estuve tocando y viendo a don Rafael bailar, a doña Caridad, a Perucho, que era tremendo bailador, Orlando Cepeda, a Chichito y a Jesús. Chichito es Luis Dayo Cepeda y a Jesús Cepeda, que tocaban al lado mío. Y mientras ellos tocaban al lado mío, yo estaba aprendiendo. O sea, eso fue un proceso de aprendizaje bastante largo en términos del folclore de nosotros, mientras seguía tocando cosas de jazz, etcétera. Sí, yo siempre pues tuve educación en la fe a través de mi mamá, Ibe Fuentes Díaz. Yo con ella pues recibí no, esa educación, esa tradición y fui un joven siempre de mantener
mantenerme siempre yendo a misa, sobre todo dentro de la denominación católica del cristianismo. Y siempre tuve temor de Dios, siempre tuve ese temor de Dios, no en el sentido del miedo, sino en el decir, tener a Dios primero y poder estar disponible para lo que Dios quiera. Entonces esa fue como la semilla, ¿no? Y dentro de mi carrera musical y todo un proceso en el que yo me sentía muy bien, vivía feliz, vivía contento con lo que estaba desarrollando musicalmente, comencé a pensar si realmente estaba desarrollando el mayor potencial humano. Yo estuve leyendo que por ahí también estuviste en una misión en Haití que te cambió prácticamente la vida y que te lleva hasta cierto punto a tu hábitat actual, que es Guantánamo, Cuba. Cuéntanos de esa transición. Sí, esa fue mi primera experiencia misionera prolongada. Duró un año. Me hicieron una invitación de servicio en la frontera con Haití, del lado de Dominicana, pero en la frontera con Haití. Y en las zonas rurales donde se trabajaba, pues cruzaba Haití también. Esa experiencia a mí me marcó porque fue un contacto constante con el más pobre. Es la gente más pobre que yo he conocido en mi vida. Entonces, dentro de las escasez que había, yo la sufrí también, esa escasez. Y comencé a tener una sensación, digamos, inmadura y egoísta de querer salir de ahí. Pero queriendo ser fiel a que Dios me puso ahí para el servicio y yo me comprometí por un tiempo y yo iba a cumplir eso. Pero internamente quería salir de ahí. Y comienzo a preguntarme o a cuestionar y reflexionar. Esta gente no tiene la alternativa que yo tengo de volver a mi país y volver a mi zona de confort, a mi zona cómoda. La gente va a vivir ahí siempre. Entonces comencé a pensar que la mano de Dios pasa a través de nuestras relaciones de hermano. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos de brindar ayuda y de ser hermano es realmente el paso de Dios. Por lo tanto, yo empecé a asumir que si yo me escapaba de ahí, salía de ahí y me hacía indiferente de esa experiencia y seguía viviendo mi vida normal, pues Dios renunciaba a esa gente. Dios no quería estar ahí. Dios no quería dar como una voz de aliento a esa gente. Entonces, si yo tuviese la capacidad de renunciar a mis privilegios, a mis exigencias de vida y pudiera lograr ser feliz ahí, quizás eso pueda ser una señal de Dios, de que Dios está diciendo, yo a ustedes les quiero, yo a ustedes no los voy a abandonar, yo a ustedes no los voy a dejar solos. Aunque quizás la realidad no cambie del todo, yo estoy ahí amando. Esa señal a mí fue la que me dio el estímulo de decir, yo quiero hacer esto para el resto de mi vida, yo quiero vivir así, disponible. ¿Te ha hecho mejor músico esta transición de vida? Sí, sufrí mucho porque sentí por un tiempo que perdí mucho de lo que había desarrollado en el instrumento. Y perdí incluso las manos, ¿sabes? Las manos del tamborero tienen unas características, ¿no? Del roce, del golpe. Y yo perdí todo eso, perdí sonido, perdí agilidad, perdí vocabulario. La mente como que se me embotó a la hora de expresar el tambor. Normalmente nosotros somos inquietos y siempre estamos haciendo ritmo sobre la mesa, mientras se está comiendo, mientras se está dialogando. Eso yo lo perdí. Y me empecé a dar cuenta de eso porque ya no hacía ruido, ya no hacía... Quiere decir que mi mente dejó de pensar inconscientemente en el tambor. Y eso a mí me asustó muchísimo, fue una crisis importante. A bailar. Ángel. ¿Dónde se encuentra Dimas Sánchez hoy día? ¿En qué momento de tu vida te encuentras, Dimas? Bueno, en el momento que yo me encuentro ahora, o sea, en vez de estar cogiendo cuánta trabajo hay, pues yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer, que me define como músico y como artista. Eso básicamente en eso es lo que estoy haciendo grabaciones. De hecho, terminé una grabación ahora, haciendo talleres, que voy a hacer un taller con ustedes, masterclasses, o sea, algo que me defina a mí como
puertorriqueño, como baterista, como músico. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, que unas fusiones de jazz con la bomba, con la plena y otra música afrocaribeña. Y eso es particularmente en el momento que yo me encuentro hoy en día. Justo ahora que también, como dices, estás haciendo otras cosas que te llenan más el alma y tu pasión. ¿Cómo se siente cuando tú empezabas, tenías todos estos artistas que tú admirabas y que tuviste la oportunidad de llegar a ellos? Pero entonces ahora hay una generación nueva que te ve a ti como tú veías esas personas cuando tú empezabas. ¿Qué se siente cuando viene una persona y te dice, yo escucho su música, yo lo sigo, yo quiero ser como usted? ¿Qué se siente? Bueno, se siente una responsabilidad, porque tú tienes que dar el mejor ejemplo y encaminarlo, o sea, cualquier pregunta que ellos tengan, y que sigan un paso que lo que uno entiende es el más apropiado. Así es como se siente. ¿Cómo tú ves ahora? Puerto Rico está de moda. Ahora tú dices Puerto Rico y la gente, todo el mundo se refiere a Puerto Rico por un artista en particular, pero sin entrar en el detalle de ese artista. ¿Cómo tú ves ahora el mundo del jazz en Puerto Rico? La industria del jazz afroamericano. Bueno, hay dos formas. Desde el punto de vista de negocio económico, la música pues está en uno de sus peores momentos ahora. Sin embargo, yo creo que en este momento el jazz en Puerto Rico se ha vuelto más creativo, porque cuando nosotros estábamos tocando estándar de jazz, cosas que ya se habían tocado, mientras que ahora la gente está haciendo sus propias composiciones y están viniendo con sus propias ideas. Hay grupos muy buenos en Puerto Rico que están haciendo ese trabajo. Desafortunadamente, como ya las casas disqueras no son las que reinan en el mundo del negocio de la música, pues las oportunidades en términos económicos no están tan fácil. Ahora mismo para tú tocar, probablemente tú tienes que sentarte y hacerlo todo tú, hacer tus videos, hacer tú mismo la grabación, hacer tú mismo tus contratos, y probablemente hasta llenar grants para ver si te dan el dinero para tú tocar. O sea, está un momento bueno desde el punto de vista creativo, entiendo yo. Hay gente como mi hermano David Sánchez, como Miguel Zenón, y hay otros, o sea, hay un grupo en Puerto Rico que se llama Holograma, que es un grupo espectacular. Está Henry Cole, entonces están otras funciones como El Laberinto del Coco, que es un grupo excelente que hay. O sea, hay unos grupos y unas funciones que son excelentes, diría yo, y que sin embargo las oportunidades económicas no es tan fácil para ellos. Bomba de Puerto Rico. Habla Yulisa. En el medio del batey, yo te quiero ver bailar. Vengan negros, vengan blancos, pero vengan a gozar.
se escuche para los bailadores. Por ahí viene, que no te quede atrás. Que se abra el bate, pero que vamos a bailar. Pero cuembe, pero que güey, vamos a bailar. Y lo traigo de Loiza, lo trae pa' vacilar. Pero que ven y ven, y ven y ven, y ven y ven, y baila cuembe nada más. En el medio del bate, yo te quiero ver bailar. Aunque me den las 6, yo no paro de bailar. Habla cuembe, cuembe, habla cuembe, cuembe. Habla cuembe, cuembe, habla cuembe, cuembe. Tira tu paso en el bate para el cuembe vacilar. Que lo quieren ir cantar. Se gozaron los bailadores bailando cuembe nada más. Y no lo pare, falta mucho por gozar. Bailadores y bailadoras, el bate y te espera ya. Marcos, te lo dije, que esto es cuembe nada más. Baila, baila, baila.